Bien, muy buenas noches a la sala y dar la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos de diferentes países del mundo. Saludar a nuestras hermanas de Semillas de Libertad y a otras agrupaciones que se están sumando a esta escuela comunitaria. Reciban el saludo cordial a nombre de la Confederación Nacional de Mujeres Micaela Bastidas Puyucahuan. Para iniciar este tema tan importante, la nueva educación desde la diversidad con identidad para el mundo global, vamos a dar inicio dando la cordial bienvenida a nuestro ponente, al profesor Jorge Solís Cóndor, docente de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Pública de Pasco, coordinador académico del programa de estudios de educación primaria intercultural bilingüe. Él esta noche nos estará acompañando con el tema Experiencia de la educación intercultural en el Perú. Damos la cordial bienvenida a nuestro hermano Jorge Luis Cóndor. Bienvenido, hermano Jorge Luis. Jorge Cóndor. Buenas noches, Solís, buenas noches. perdón. Buenas noches, hermano. Cuyainica y Jalgamarcapitan. Mi cariño desde la cima de los Andes del Perú para cada uno de ustedes. Les habla el maestro Jorge Solís Cóndor, docente en las alturas de Pasco, que se ubica a más de 4.380 metros sobre el nivel del mar, considerada la ciudad más alta. Hermanas y hermanos, gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir nuestra experiencia del trajinar de más de 30 años en la docencia, siempre resistiendo con la propuesta de una educación desde la diversidad, el reconocimiento a nuestros pueblos originarios, a los pueblos olvidados por más de 500 años. Entonces, iniciaré con el permiso y el saludo a cada uno de ustedes. ¿Puedo iniciar? Adelante, hermano. Muy bien. Hermanas y hermanos, nuestro país, el Perú, es un país milenario, un país que se ha construido no solamente hace 500 años, sino más de 5.000 años, como lo evidencia la cultura caral. Y podemos decir también más de 10.000 años, porque los vestigios de los primeros hombres que poblaron la zona andina, como el hombre de la Uricocha, es reportado por más de 10.000 años de existencia en este planeta. Entonces, somos una cultura milenaria, no somos una cultura de 500 años. Y en esa forma de construir milenaria, hemos heredado la riqueza de nuestros ancestros, de nuestros taitas, de nuestros abuelos, esta expresión sociocultural que hoy día el mundo admira a nuestro país, como es nuestra arquitectura, nuestra cerámica, nuestra gastronomía, nuestra vestimenta. En el mundo se conoce Machu Picchu, pero Machu Picchu es el resumen de una riqueza cultural que está diseminado en la Amazonía, en la selva, en los Andes y en la costa. Entonces el Perú tiene una riqueza por descubrir, por dar a la humanidad. Entonces, si esta riqueza construida milenariamente, que ha servido en una filosofía del buen vivir, ¿qué pasó en el transcurrir del tiempo y el espacio? ¿Qué sucedió en ese proceso histórico?
entonces entenderemos de que nosotros, como herederos de esa gran nación del Tahuantinsuyo, que nos evidencia a través de los estudios que hemos sido en un inicio del Tahuantinsuyo aproximadamente 12 millones de runas. Y cuando referimos de runas, hablamos 12 millones de varones y mujeres. Esa población dinamizó todo lo que se llamó el Tahuantinsuyo, o el gran periodo de la gran cultura inca. Pero ella no viene de la nada, sino es cimentada por las culturas pre-incas desarrolladas en la Amazonía, en la costa, en los Andes. Así como nosotros aportamos con nuestra cultura yaru, esa cultura que aún todavía ha sido olvidada, la que tal vez no han reportado los cronistas, porque esta cultura jamás se entregó a los españoles. Resistió y murió, se extinguió, quisieron desaparecerlo, pero hoy resurge como germen de nueva vida y de esperanza. Los Yaru, así como muchas culturas que no se han visibilizado, han aportado al Tahuantinsuyo y ese hecho ha llegado a ser 12 millones de runas. Pero imagínense ahora esa población al año de 1821, en ese proceso denominado, llamado de la independencia, los runas, los hombres originarios andinos, éramos aproximadamente 2 millones. Miren la diferencia de 12 millones a 2 millones. A través de la historia se sabe que en este proceso de la Santa Inquisición, de la destrucción de idolatrías, y en ese marco de la cristianización y otras formas de civilización que nos quisieron implementar a través de la invasión del Occidente, han exterminado a nuestros hermanos aproximadamente 10 millones. Y entonces, aún seguimos resistiendo como cultura originaria. El Estado, en el año 2017, ha desarrollado todo un censo y en ese censo ha incluido el censo de las personas con identificación indígena originaria o población afroperuana. Y de ese contexto tenemos el reporte del Ministerio de Cultura del 2019, que en el resultado de dicho censo nos identifica que somos 55 pueblos indígenas y originarios, de las cuales 48 pueblos indígenas que están ubicados entre 4 en los pueblos andinos y 44 en la Amazonía. Y aún más, este 2024 al 2017, quienes nos identificamos como procedentes de los pueblos indígenas y originarios, constituimos el 26% de la población peruana, que representa 6 millones. Y quienes se identifican como procedentes de la población afroperuanas son 828,000 personas. Hacemos un promedio de 7 millones entre ambos. Dentro de los 33 a 34 millones al presente, somos solamente 6 millones y no hemos llegado ni a nivelarnos a la población originaria
que tuvo el Tahuantinsuyo reconocidos como pueblos originarios de 12 millones. Estamos en el 50%. Tal vez sea el Pacha que dará el resurgimiento y la insurgencia de la nueva sociedad, de la nueva educación, del nuevo hombre que requiere este planeta y nuestra sociedad. Particularmente, les expreso el saludo desde el pueblo originario de los Yaru o Yarush, que está ubicado en los Andes del Perú, una cultura que surgió como hombres del rayo, de la nieve, de la nevada, pero que se diseminó a lo largo del sur y del norte del país. Deben saber que esta cultura, a decir de Waldemar Espinosa, un historiador trascendente en el Perú, ha sido una de las culturas que dio soporte al periodo inca. Nuestra cultura le dio la bastión de ejército, de resistencia a la cultura inca. Y sus estilos de gobierno de los Yarus se extendió hasta el norte, hasta el Ecuador, Colombia, y también llegó hasta lo que es el Collao. Poco se habló de nuestra cultura, pero desde esta cultura que poco se conoce, un saludo para cada uno de ustedes. Esta cultura que está en la cima de más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, acoge en su territorio también espacios de Amazonía, hermanos de la selva, y en ese contexto alberga también a hermanos que vienen de otros continentes, como son los austroalemanes. Somos una región entonces pluricultural y multilingüe, y desde esta región les expresamos nuestro saludo. Este pueblo originario de agricultores, ganaderos, donde se originó la primera ganadería, que es de la llama, de la vicuña, de la alpaca y del guanaco, donde se germinó las semillas más trascendentes como la maca, el tocosh, el chuño. Hermanas y hermanos, somos de esta nación Yaru, y nuestro abrazo a cada uno de ustedes por la resistencia de nuestras culturas en América y en el mundo. Somos herederos de esa gran cultura chavín, de esa gran cultura wari, pero sobre ella se cimentó lo que es nuestra cultura Yaru. La cultura Yaru, según el reporte del padre Cobo, cronista, y a través de nuestro hermano historiador Waldemar Espinosa Soriano, quien procedió en la etapa superior de la cultura wari en su desarrollo, a la cual lo conocen en la historia, la etapa regional, dio origen en ese proceso a la cultura Yaru, porque se entiende que esta cultura, a través de su estilo de organización, a partir de su estilo de cosmovisión, desplazó a la cultura wari. Es muy discutible, es muy debatible todo este marco, cómo sucedió, pero ahí tenemos reportes ahora de historiadores que manifiestan cómo la cultura Yaru, a partir de la decadencia de la cultura wari, se extendió hasta Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Junín, Huánuco, Ancash, y muchos también sostienen hasta el Ecuador. Desde ahí nuestro saludo. Aquí tienen algunos vestigios de esta cultura, una cultura que tuvo su concepción
que después la cultura inca lo asumió, la cosmovisión cósmica, la cosmovisión naturalista. Aquí tenemos un puente único de todo el periodo inca que se puede encontrar en Huaraotambo. Se puede encontrar la única pileta que no tiene otra expresión a nivel de todo el imperio. Y la cultura Yaru, que dominó el cosmos a partir de una portada del sol y tuvo una huaca como lo que es Racumarca, lo que es Yarupajá y sus orígenes en lo que es Pariajaja. Fueron hombres que junto a Chavín también dominaron la piedra. Y aquí pueden encontrar las cabezas clavas en la cultura Yar. Y así construcciones, edificaciones que de la cultura pre-inca e inca que ha podido asimilar esta cultura en esta zona andina. Esto es nuestra riqueza, esto es nuestra identidad. Y en este contexto encontramos sabidurías, haceres que nuestros pueblos aún guardan y es la reserva de la humanidad y del planeta. En ese contexto surge una necesidad de responder a este modelo de sociedad, a este modelo de educación que se llama una educación monocultural, que se ha implementado por más de 500 años con un sistema colonialista. Tenemos el modelo de 200 años de lo que se llama la educación colonial republicana, excluyente y genocida, en la que se ha formado docentes para ser agentes de la colonialidad. No se han formado docentes al servicio de nuestros pueblos, de nuestra identidad, sino se han formado docentes de acuerdo a la cultura occidental. Necesitamos darle una mirada a este país, a esta región pluricultural y multilingüe, que es no solamente el Perú, sino también toda América y el mundo. Nos ha ganado el colonialismo, pero no nos han vencido. Aún resistimos. Llegaron con su poder, pensaron exterminarnos, pensaron adoctrinarnos. Para eso cercaron la escuela, para aislarnos, para encarcelarnos. Llevaron a nuestros hijos, a nuestras hijas, al claustro educativo, para que escuchen y no hablen, sino consuman conocimientos occidentales. Hemos vivido en esa educación colonial, hemos recibido esa formación colonial. Durante el periodo de este proceso colonial, nos han avergonzado de nuestra identidad. Y a quienes hemos resistido en la identidad, hemos sufrido discriminación, exclusión, vejamen y hasta genocidios. Pero aún resiste nuestra cultura indígena y originaria. Han implementado sistemas a lo largo de estos 500 años y 200 años de vida republicana para imponer su educación monocultural alienante. Nos han convocado a hacer una educación de inclusión, de equidad, de igualdad y calidad. Y nos han dicho que debemos hacer una educación postmoderna, globalizada, neoliberal. Pero ¿en qué consistió todo ese proceso? Consistió en que tenían que desaparecer este país pluricultural y multilingüe y ponerlos en un pensamiento único con la que hoy lucha el mundo global. Para este mundo global, para este mundo donde el mundo material predomina sobre el mundo espiritual, ellos buscan un solo pensamiento
y no la diversidad. Y entonces han construido formas para que nuestras poblaciones pluriculturales, multilingües, ingresen a este proceso con programas de inclusión, con programas de equidad, igualdad y calidad. ¿Y qué eran todo eso? Era pensar igual que ellos, desaparecer a nosotros. Muchos gobiernos hasta han pensado que la pluriculturalidad y el multilingüismo es el retraso de los pueblos, es el retraso de la educación. Pero no se daban cuenta que ese país pluricultural o esa población multilingüe es el quien le ha dado soporte al desarrollo alimentario de nuestro país y de la sociedad. Hemos resistido a ello y seguimos existiendo en la pluriculturalidad y el multilingüismo. Aquí nos tienen todavía. Cahuancirame, Huaugi, Panicuna. Aún vivimos, hermanos y hermanas. En ese contexto, debemos reflexionar y repensar a razón de algunas citas de hermanos mayores, amautas, que pensaron en la nueva educación, como José María Arguedas, quien planteaba y decía que la educación no se resuelve mediante el método, sino mediante el conocimiento de la cultura. Hay que conocer la cultura del pueblo, del niño, del estudiante, para construir la nueva ciencia, la nueva tecnología. Porque la educación monocultural lo que hacía es imponer un modelo de cultura, negando la cultura originaria. Arguedas decía: yo no soy un indio aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Entonces, necesitamos, decía, una nueva educación que responde desde el contexto sociocultural y que genere un espacio de diálogo de los diversos sectores para superar esos desencuentros y exclusiones. Hermanas y hermanos, a lo largo de estos 500 años de dominación colonialista y 200 años de vida republicana, podemos reflexionar y decir, a razón de José Santos Chocano, poeta peruano, en su poesía Blasón decía: la sangre es española, incaico es el latido. A lo largo de estos años, nuestros pueblos se han mestificado, hemos ubicado el cruce de sangre española, andina, pero aquí somos, latiendo todavía con la cultura originaria incaica, yaru, mochica, chavín, nazca, etc. Nuestra sangre puede ser española, pero nuestro corazón late como pueblo originario y ahí seguimos resistiendo. Entonces, nos lleva a repensar a los planteamientos que hiciera nuestro hermano, nuestro amauta José Carlos Mariatti. La educación peruana no tiene un carácter nacional, sino es colonialista, es colonizador, excluyente, clasista, elitista. Entonces, planteaba y decía Mariatti: peruanicemos el Perú. Y para peruanizar necesitamos vincular la realidad socioeconómica del país a la educación. Y esa educación que no excluye a los indígenas ni a los pobres, y que forme a un nuevo ser, a un nuevo hombre que sea capaz de interpretar y transformar esta realidad. Pero esa transformación, esa interpretación, no tiene que ser ni calco ni copia, sino creación heroica de sus hombres
y de sus pueblos. Hermoso mensaje de los amautas, Chocano, Arguedas y Mariate. En ese contexto, en esta lucha de esta brega, surge la lucha de los pueblos originarios. ¿Y quién no va a recordar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales? ¿Quién no puede recordar y homenajear la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ha constituido un derecho internacional a asumir el reto de los estados para atender la educación de los pueblos originarios o indígenas en su propia cultura y en su propio idioma? Y entonces en el Perú se ha ido bregando por una nueva educación intercultural bilingüe. El Estado ha implementado normatividades, pero estas normatividades muchas veces son letra muerta. Y desde aquí convoco a Micaela, a la organización Micaela, a ser parte que engrose en la defensa de una educación desde la diversidad para la interculturalidad. Hoy tenemos estas normas que no es dádiva, que no es bondad de un Estado, sino es lucha de nuestros pueblos originarios para hacer valer lo que es su cultura, su educación, su territorio, su pensamiento, su saber, su vida económica, que lo plantea el convenio 169. Necesitamos, hermanas de Micaela, incorporar en nuestra tarea de convicción de trabajo la defensa de estos convenios, no solamente en educación, sino también en salud, en la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Y necesitamos que las normas establecidas por el Estado verdaderamente se cumplan, se implementan tal como debe ser. Porque muchas de estas se han hecho únicamente para cumplir obligaciones internacionales, pero no implementarlos efectivamente. O implementarlos en su momento y luego ir tal vez cortando esos derechos, como es el derecho a la atención de la deuda social que tienen los pueblos originarios con el Estado o el Estado con los pueblos originarios. Y entonces, por equidad, en el año 2015, 2014 y 16, se luchó y se bregó, por ejemplo, la atención de beca 18 para los pueblos originarios, para la formación de docentes y estudiantes en diferentes programas, pero que a la fecha se han cortado, se han minimizado. Y entonces necesitamos que nuestras organizaciones asuman el reto para que verdaderamente esto se implemente. Se ha impulsado una ley de las lenguas originarias, el desarrollo de la cultura en todos los estamentos públicos y privados, pero que esta ley 29.735 es letra muerta. Ningún municipio, ningún gobierno regional, ningún sector del Estado verdaderamente le da tanta importancia a esta ley. Son leyes muertas. Y nosotros como pueblos originarios, como Micaelas, parte de una organización de la defensa de nuestros pueblos andinos y originarios, tenemos que hacer lo suyo. Entonces, en el marco de estas normatividades, insurge el desarrollo de un programa que es Educación Primaria Intercultural Bilingüe. Este programa que se viene implementando en 33 instituciones públicas en el Perú, que son mínimas, que no satisfacen la demanda de docentes
que atiendan verdaderamente a los contextos diversos de nuestro país, necesitamos potenciarlos y fortalecerlos. Este programa forma docentes para que desde la lengua originaria, desde la cultura, podamos hacer la resistencia de nuestros saberes y haceres y toda la expresión cultural para construir la nueva ciencia y la nueva tecnología. Desde ahí hemos ido experimentando y proponiendo una nueva formación que no se parcialice en la forma de visualizar la interpretación intercultural que se tiene en estos momentos a lo largo de los académicos, porque se tiene una visión muchas veces sesgada de la interculturalidad. Muchos piensan que la interculturalidad es solamente la relación, el intercambio de culturas y que vivan en pacífica condición ahí intercambiando. O interculturalidad es mantener la estructura social establecida y que, bueno, darles espacios donde ellos puedan hablar y decir únicamente en festividades. Y entonces surge lo que se llama la interculturalidad crítica. ¿Y en qué consiste esa interculturalidad crítica? Es establecer una nueva visión de la interculturalidad que cimiente un nuevo orden, un orden epistémico, académico, político, social, para reestructurar esta sociedad, donde los que fuimos excluidos, los que fuimos olvidados, podamos tener nuestra voz, podamos tener nuestro espacio. Y solamente el día que nos sentemos en la mesa de igual a igual y conversemos de igual a igual, podamos plantear criterios para salvar esta crisis planetaria, esta crisis social, entonces entenderán la riqueza de nuestras culturas originarias. Las culturas originarias tienen respuesta a la problemática de lo que es el cambio climático. Nuestras culturas originarias tienen la respuesta frente a ese problema de la salud, la inseguridad alimentaria. Nosotros conocemos de nuestros pueblos andinos o pueblos originarios, que ellos sí saben lo que es la defensa de una buena alimentación, de una buena salud. Entonces, para la construcción de una nueva educación, necesitamos reconstruir una identidad. Y cuando se reconstruye una identidad, podamos hacer a partir de ella una interculturalidad crítica. Este proyecto constituye un proyecto alternativo con carácter ético, epistémico, político, desde la educación y la pedagogía. Y esto no lo manifiesto libremente, sino se fundamenta en que los conceptos que el mismo Estado, sus académicos del Estado, ya lo plantearon ellos. No nos pueden decir que estamos saliendo fuera del planteamiento de ellos. Ellos también están convencidos de que la única forma de hacer que este país se construya con inclusión, tolerancia, como lo han llamado ellos, y que nosotros llamamos oportunidad para los pueblos originarios. Ellos le han dicho que es necesario la interculturalidad crítica, que nos ayuden a generar las nuevas estructuras dentro de este sistema colonial, con propuestas de proceso, proyectos que ayude a transformar estas formas establecidas de gobierno o conducción, organización de los sectores públicos, de la educación y del Estado.
que nos ayude a reconceptualizar, a refundar las estructuras académicas de saberes, fundamentos epistémicos, pedagógicos, que nos ayude a hacer una nueva práctica con equidad de la lógica, de los saberes, de los haceres culturales. Y solo ese día que nos permitan, empezaremos a repensar, actuar y vivir y convivir. Asumamos, hermanos, hermanas, una nueva visión de la interculturalidad crítica. Y esta visión se fundamenta en una hermana que está bregando y está luchando a lo largo de estos últimos años, que es Caterina Walsh, que ha denominado, por ejemplo, la insurgencia de la interculturalidad educativa. Y ahí tenemos un libro que nos puede ayudar a vislumbrar para los maestros y para todos, con este texto que ha publicado Pedagogía Decoloniales, prácticas insurgentes de resistir, resistir y revivir. Nuestra propuesta, nuestra experiencia se cimenta en todo este proceso. Nos ha conllevado al reencuentro aquí algunas experiencias que seguramente nos ayuda a recordar la riqueza cultural que tenemos en nuestros pueblos, los trabajos comunitarios, los trabajos en los huertos, los trabajos de las madres, esas madres formadoras y esa defensa por la naturaleza en la sabiduría andina, que es una concepción de la Pachamama, o del Hanan Pacha, del Kai Pacha y del Urim Pacha. Y entonces nos hemos convocado a asumir el pensamiento sincrético de lo que es los pueblos originarios. Los pueblos originarios somos una raza incluyente, una raza que asume al quien viene y no excluye, no discrimina. Hoy, al año 2024, nuestros pueblos originarios, en muchos de ellos, ha ingresado la Biblia, la cruz, pero aún resiste también sus prácticas andinas. A pesar de la imposición de una forma de pensar a través de la Biblia o otras formas que lo han llamado cristianas, ellos, nuestros pueblos, nosotros, aún resistimos en ese pensamiento de nuestra cosmovisión andina, y la cual nosotros lo denominamos la espiritualidad intercultural. En este programa hemos dado bienvenida a cristianos, católicos, a todos quienes vienen de diversas fuentes religiosas. Y lo único que le decimos es que asuman el buen vivir. No sé si en la Biblia estará constituido el buen vivir, pero debe estar, porque su orientación siempre es el amor, entonces debe ser del buen vivir. Y como es del buen vivir, se sume en la defensa de nuestra naturaleza, en la defensa de nuestro cosmos, en el respeto a nuestra agua, a nuestra mamayacu, a nuestra Pachamama, a nuestros guairas, a nuestros jiricas, que ellos ingresen a respetar. No estamos para contradecirlos, sino para convocarlos y en esa convocación hacer una espiritualidad del buen vivir. Esta experiencia nos ha llevado a cambiar una nueva visión de una educación
centrada en prédicas religiosas a prácticas espirituales. Entonces, aquí es el primer aporte del cambio que venimos haciendo en esta experiencia de educación intercultural crítica y bilingüe. Nuestro aporte asume los principios andinos, entendiendo que somos una unidad, el Hanan, el Kai, el Urimpacha. Asumimos el principio de la complementariedad y la dualidad. No puede existir el chula o el impar, todo es en par. Esa complementariedad de varón, mujer, fresco, calor, noche, día, luna, sol, esa complementariedad, esa dualidad es razón de vida. Esa complementariedad armoniza la vida. No es como el occidente que hoy día se pelea, hermanas Micaelas, entiendan esto. Y tenemos que luchar frente a eso. Están construyendo una nueva división social entre varones y mujeres. Y entonces han insurgido los feministas. Y los feministas están en contra de este principio de la dualidad armónica de los principios andinos, donde el varón y la mujer se complementan, se armonizan, que lamentablemente la cultura occidental no lo entendió y impuso una cultura machista que necesitamos desterrarlo. ¿Y cómo lo vamos a desterrar? Asumiendo los principios andinos de la dualidad con la complementariedad y la armonización. Necesitamos entender la unidad recíproca entre la naturaleza, el cosmos y el hombre. Somos uno entre todos, pero ese uno es de vivencia recíproca. El hombre depende de la naturaleza y la naturaleza del cosmos y el cosmos del hombre y la naturaleza. Esa reciprocidad como unidad que nuestros pueblos originarios andinos han entendido tiene que asumirse en esta nueva visión de educación intercultural. Debemos asumir el principio andino de la humanización colectivista comunitaria. Nuestros pueblos originarios, su visión de trabajo, de desarrollo, es el aire, es la comunidad, marca, el acta y el suyo. O sea, es construir la familia, la sociedad, la región, el país, pero de manera colectivista. Necesitamos responder y reconstruir este principio de lo que hemos llamado la espiritualidad por la vida. No ya las religiones, sino vivamos la espiritualidad. Basta de palabras, acciones por la vida. Y entonces necesitamos entender el desarrollo del tiempo y del espacio de forma cíclica, no como el occidente lo entiende de forma lineal. Esa reconstrucción de estos principios debe incorporarse en la que estamos bregando en este programa de educación intercultural bilingüe. Entonces, es renovar el pensamiento epistémico. Y el pensamiento epistémico hoy día asume un pensamiento complejo, donde no hay un solo pensamiento único ahora. Hoy día las nuevas vertientes científicas y epistémicas nos demuestran que no hay una sola forma de conocer, sino hay diversidad de formas de conocer y de hacer ciencia. Y a ello se llama pensamiento complejo. Eso se tiene que asumir porque muchos
han sido formados en una escuela del pensamiento científico y entonces han excluido nuestros saberes, tratándonos de decir que esos son folclóricos, esos son rituales, esos son chamanerías. Así nos han discriminado. Esos son saberes, eso también son ciencias. Y entonces tienen que entender, tenemos que estar en una interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, un encuentro de muchas disciplinas. No puede haber exclusión de nadie. Y para ello necesitamos reconstruir el diálogo, pero ese diálogo de saberes con equidad e igualdad. Y entonces la pedagogía, una nueva pedagogía situada, auténtica, con un pensamiento crítico, con una práctica y una investigación formativa. Eso hace que la nueva educación que estamos reconstruyendo pueda tener en los próximos años ya algunos giros que estamos planteando. Y esperemos, al lado de ustedes, hermanas de Micaela, hermanos que nos escuchan a nivel internacional, podamos cimentarlo. Girar la organización de la gestión institucional, renovar la gestión administrativa comunitaria y asumir la gestión pedagógica situada con la pedagogía andina y con ellas construir ciencia y tecnología y productividad. No es como dicen muchos, hacer educación intercultural bilingüe es mirar únicamente el pasado. No es mirar el pasado, es reconocer nuestro pasado, reconstruir nuestro pasado y sobre ella seguir construyendo la ciencia y la tecnología y la productividad para transformar la vida en este planeta, la sociedad y los valores. Necesitamos entonces hacer una educación descolonizadora, que descolonice primero la mente, descolonización mental, que seguramente el Taita Shanti los va a complementar con mayor evidencia. Hemos implementado todo un proceso de formación que se cimienta primero en construir en el futuro profesional, en el futuro ciudadano, su identidad personal, sociocultural y profesional. Luego, entender que las escuelas se articulan con la comunidad, con la familia. Luego, entender el aprendizaje y la enseñanza como un proceso sociocomunitario, colectivista y productivo, y no teórico únicamente. Entonces, asumimos los planteamientos de Arguedas, cómo debe ser el nuevo ciudadano, el nuevo docente. Partir que desde su visión de educación y folclore que nos planteó José María Arguedas, decía, todo profesional como docente, lo primero que tiene que conocer es la cosmovisión de los estudiantes. Si no conoce la cosmovisión, la cultura de sus estudiantes, de su pueblo, nada podrá hacer por más que tenga el conocimiento científico, el conocimiento pedagógico. Entonces necesitamos darle una mirada a este proceso que hemos estado desarrollando en nuestros estudiantes, que aprendan a ver la cultura andina y a partir de ella reconstruir los saberes y haceres y con ella construir la ciencia y la tecnología. Repensar que no solamente Aristóteles fue quien dijo educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y entonces nosotros asumimos el pensamiento andino. El Ali Runa no se prepara con el pensamiento, sino depende de su shongo y de su buen vivir. Y hoy día la ciencia ha demostrado que hay tres cerebros. Un cerebro del pensar, otro cerebro del sentir y otro cerebro del vivir. Y estos tres se armonizan
Y esa armonización, nuestros pueblos andinos decían, es el vivir bien, es la espiritualidad en armonía. Y entonces necesitamos recuperar esa sabiduría. En ese hecho, hermanas y hermanos, estamos construyendo lo que decimos. Aquí tenemos nuestros egresados, nuestros primeros egresados, entendiendo que la naturaleza de la ciencia global que se tiene que ir desde nuestra identidad. Reconocer que nuestros taitas, nuestros abuelos, nuestras culturas ancestrales han hecho ciencia, han hecho tecnología, pero a partir de esa ciencia y tecnología, ¿cómo podemos articular a esas nuevas ciencias que hoy día el mundo global lo tiene? Aquí tenemos las prácticas de saberes ancestrales que nuestros estudiantes, por ejemplo, se han incorporado a la crianza, a la cosecha de agua, a la siembra y cosecha, crianza, que son cosas muy distintas. Nuestros nuevos docentes tienen que incorporarse en ese proceso, en recuperar esa sabiduría, desde ellas aprender a construir la ciencia y la tecnología, en las prácticas comunitarias, prácticas espirituales, en el compartir, en la alimentación. Y eso significa hacer la nueva ciencia, no la ciencia que nos ha planteado solamente Mario Bunge, sino tenemos otras ciencias también, que es la ciencia interdisciplinar de Kedrovie Spirkin, que nos da una visión más amplia de que la ciencia no se clasifica de manera independiente, sino la ciencia es una interrelación entre todas. Aquí se evidencia esas prácticas, aquí están nuestros jóvenes trabajando con los saberes, con las prácticas de recuperar los alimentos, la soberanía alimentaria. Esta es la experiencia de una escuela que viene formando docentes en educación primaria intercultural bilingüe, reconstruyendo la chacra, vivenciando aspectos productivos de la ganadería, del huerto. Estamos en ese proceso de recuperar todo aquello que los cronistas nos han reportado. Nosotros tuvimos una buena soberanía alimentaria, una buena seguridad de armonía de salud, que admiraron muchos cronistas. Y creo que lo mejor que se reporta de lo que es Huamampoma de Ayala, los hombres de esta cultura, dice, todos los hombres y mujeres eran grandotes, gordos, cebosos. Aquí algunas prácticas. Y nuestro reto, para ir terminando ya, nuestro reto, es seguir consolidando la visión de la docencia como práctica social compleja, situada en un tiempo y un espacio reflexivo, transformador, autónomo, constructivo para actuar desde nuestra identidad hacia la diversidad y al mundo global. Y la visión de país que asumimos es transformadora, significativa, pero orgullosa de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística. Y todos estos planteamientos, hermanos, no es construcción únicamente nuestra. Estos están planteados en los planes del Estado, que lamentablemente se han hecho solamente para cumplir e informar a nivel de organizaciones internacionales, pero que poco se está implementando. Entonces, esto se tiene. No nos pueden decir a nosotros como trabajadores del Estado, por ejemplo, que nos estamos saliendo fuera de los contextos planteados, sino son planteamientos de ellos mismos que están en sus planificaciones y que lamentablemente ellos no lo han operado y no desean operar. Pero nosotros, desde las Micaelas y de nuestros pueblos, organizaciones originarias, sí le vamos a dar vida. Esa es la respuesta de una educación intercultural, crítica y bilingüe. Necesitamos recuperar una pedagogía andina del buen vivir del Alicahue, de todo lo que hemos conversado. Fortalecer los principios andinos, de lo que ya también hemos conversado. Esta experiencia nos ha conllevado a trabajar con nuestros hermanos
de las organizaciones de lo que es la Comisión Andina, de la Red Andina. Y esta Red Andina que en este último año ha trabajado saberes y haceres en la localidad de Tarma, Junín, Perú, del 4 al 7 de agosto, con un hecho muy interesante que ha sido el bicentenario de la batalla de Junín, pero el rol de las mujeres indígenas en la batalla de la independencia, su importancia, pasado y presente, de la biodiversidad andina. Nuestra experiencia se viene fortaleciendo con el trabajo de nuestros pueblos organizados. Nuestra hermana Gloria es testigo de ello. Ustedes donde estén, hermanos, donde encuentren una escuela que esté desarrollando el programa de educación intercultural bilingüe, es nuestro programa, es el programa de nuestras organizaciones. Y nosotros tenemos que ser parte de ella, fortalecerlos, impulsarlos. ¿Impulsarlos para qué? Para que verdaderamente el Estado cumpla con esa deuda social que nos han cortado. Nosotros, por ejemplo, en el programa, hemos implementado diversos proyectos nacionales e internacionales. Un proyecto es, por ejemplo, de comedores con alimentos andinos. Gracias a la red andina nos están fortaleciendo en este trabajo. Gracias a los pueblos originarios nos están fortaleciendo para alcanzar tener un espacio, un territorio para construir un comedor con alimentos andinos para nuestros hermanos y hermanas que proceden de zonas rurales. Y con ellos recuperar lo que se llama desde la práctica nuestra soberanía alimentaria, nuestra seguridad alimentaria, esa seguridad de salud integral. Y ellos seguramente en el futuro van a ser protagonistas en sus instituciones y en sus escuelas. Paquilá, Añay, muchas gracias, la palaikiwan. Chaylatam rimarcamu, kai wow, y panicuna, chay Cerro de Pasco, Ningampita. Mi abrazo, mi cariño a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a la maestra Gloria, hermana Gloria. Aló, hermana Gloria. Aló. Gracias, hermano. Gracias. Eh, es importante destacar que la lucha por la educación y la identidad y la interculturalidad es un proceso continuo que requiere la participación activa de los pueblos originarios y de la sociedad en general. Muy importante el tema de esta noche, profesor y gran maestro Jorge Solís, y felicitaciones por seguir avanzando esta educación que es netamente nuestro. Seguidamente, déjanme presentar a otro ponente que daremos 20 minutos, a nuestro hermano Santiago Agui Mendoza. Él es conferencista indígena quechuahablante y propulsor de la lengua quechua. Él es presidente de la Confederación de Comunidades Campesinas Indígenas y Nativas del Perú, CONAIP. Esta noche tendrá el tema intracultural. Bienvenido, Taita Shanti. Ali. Kushiko, ampuna ali yachakuita munaptiki. Ali kawaita shiptiki. Y la panza ali kawashon, pero manamari ali kawashon huka mana ali kawapten. La propuesta es de que no podemos vivir bien si el otro vive mal. Eso no es humano. Entonces, para ser humano tenemos que vivir bien. Pero como no han entendido en esa de la interculturalidad que estamos hablando, lo ideal es intercambiar, pero hay que comenzar con la base. No se puede hacer la casa con piedras pequeñas, por ejemplo, el fundamento de la casa tiene que ser las piedras angulares. Entonces no podemos imponer, por ejemplo, en una escuela donde el niño no habla su idioma,
del profesor, y el profesor no habla del idioma del niño, eso es imposible. Me hace recordar cuando Carlos Castillo Ríos, cuando él informó que su madre era profesora y le hacía mirar cuando surgió la alfabetización. Primero la alfabetización era por A, B, C, H, D, F, después fracasaron porque estaban 3, 4 años en la tranca la olla aprendiendo de memoria el alfabeto del hombre originario. Entonces aprendieron las cartillas. Entonces en las cartillas venía un animal y a la vuelta de la cartilla se le ponía la sílaba que representa el animal. Entonces, por ejemplo, puso sapo para la sílaba sa. Y entonces decían, ¿qué animal es? Entonces todos los niños decían, Rachak, señorita. No, este es sapo. Y pasaron una semana discutiendo qué animal es para los niños, era Rachak. Pero no le explicó, no lo entendían, que en el otro idioma se llamaba, su nombre era sapo. Entonces pasaron una semana eso y causó en él justamente el estudio de que cómo se debe enseñar a un niño en su contexto. Entonces, esa educación contextual tan natural, tan lógica, que es desde dentro hacia afuera, eso es la intraculturalidad. La interculturalidad viene después ir aprendiendo paralelamente las dos, pero ¿con qué comenzamos? No podemos comenzar pues con un profesor que no habla la lengua. De eso tenemos experiencia, quizás de eso más bien hablamos un poco. Por ejemplo, mi primera carrera fue música. ¿Qué había estudiado? Todos los instrumentos, toda la música, todos los músicos extranjeros. Cuando me tocó ser profesor, no podía seguir enseñando la misma cosa. Era tan lógico que también tenía que incluir la música nuestra, la música de América, que no estaba incluido. Ahora informalmente se enseña, pero formalmente, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional, me explicaron y creo que pueden agarrar sus diccionarios. ¿Qué cosa significa nacionalidad? ¿Qué es la nacionalidad? Es un movimiento que comenzó en Eurasia, o sea, los europeos y los asiáticos comenzaron, porque se dieron cuenta que están construyendo sobre nada. Están plantando un árbol, una planta sin raíces. Están haciendo una casa sin cimiento. Eso se cae y se ha caído, se ha derrumbado. Hoy es el crisis mundial, porque se ha enseñado sobre lo extraño, sobre lo ajeno, no sobre lo nuestro. Entonces no sale el injerto, no se puede injertar bien. Entonces cambiamos ahí, fui a la Orquesta Sinfónica Nacional, pensé ver instrumentos nacionales, no había ningún instrumento nacional hasta hoy, ningún instrumento nacional. Quise escuchar la música, no había ninguna música, después se incluyeron algunas, dos a veces, y en forma curiosa ponen, hay muchas anécdotas al respecto. Y dije, de repente los músicos, tampoco los músicos, el director cuando yo fui era un alemán, y de repente el público, dije, tampoco el público no era nacional, eran lo que le llamamos los pituquitos de Miraflores, de San Isidro, ¿no? Que no iban por la música, por la cultura, iban simplemente por recrearse. Por eso es que nunca les gustó una música, por ejemplo, concreta, una música que representa la naturaleza. Simplemente siempre les ha gustado la música clásica, porque es una música artificiosa, como un chicle, como una cosa que no es alimento, pero recrea, no hace perder el tiempo, digamos, ¿no? Es estratégico, es prodigioso, hay que manejar mucha destreza para tocar, por ejemplo, las músicas, llamemos de Haydn, llamemos de Mozart, que son típicos clásicos, ¿no? Pero después vino otra música, ya con ya con nacionalismo, que justamente fue Beethoven, pero era todo afuera, y lo nuestro, ¿dónde estaba? Entonces, de esa manera, entendemos que nuestra música estaba abandonada y sigue abandonada, porque podemos ir a las escuelas regionales, a las universidades, no veo. Yo puse un curso de quena, pero veo que no enseñan quena en Huánuco, por ejemplo, y son variedades. Lo que tocamos, lo que escuchamos, las quenas en todos los sitios, que nos ennoblece, que nos identifica, pero no están en formaciones estatales. Son academias particulares, son aficionados.
Entonces comenzamos a ver que yo no tenía un futuro personal, ¿no? Como músico académico. Entonces tenía que hacer una seguridad. Curiosamente estudié agronomía, por eso siempre digo, después de terminar de estudiar, estudié tanto para tonto. Entonces, ¿por qué? Porque estudié tanta química, ahora no voy a decirlo, son 20 minutos, pero sí ustedes pueden entenderlo, que para ser ingeniero agrónomo se estudia tanta química y al final solo se aplica NPK a la tierra y se envenena la tierra, se mata las micorrizas. O sea, hoy el pueblo prefiere una alimentación cultivada, un alimento cultivado por los sabios analfabetos que mantienen la tradición. Lo que hemos escuchado al profesor Solís, muy bien, nuestra sabiduría ancestral. Entonces, la sabiduría ancestral es milenaria, somos originarios de la agricultura, encontramos justamente la auricocha. El hombre más antiguo fue superando en otros hallazgos, pero todavía no se han superado los hallazgos de las rentras, ¿no? Las rentras, o sea, comenzaron a cultivar los alimentos. No hay en el mundo, por lo menos en América hemos andado un poco, la diversidad que existe en nuestras papas. Sin embargo, esa diversidad no se enseña en las universidades. Enseña las carreras. Documentos probatorios que son contundentes porque es inaudito negar la voz humana de uno propio. Esto es algo que no se puede aceptar. Micrófono se ha silenciado, Taita. Taita, tu micrófono. Taita, tu Ya, micrófono. ya. Entonces, la intraculturalidad es pues desde nuestra experiencia, porque esa es la lógica. Entonces, estaríamos planteando una educación endógena para lo que estamos pensando, para todo el mundo lo que busca el vivir bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, los campesinos, donde están situados, como dice, por ejemplo, en las alturas, en Cerro de Pasco, por ejemplo, habla el maestro Solís. Cerro de Pasco, ¿qué se cultiva? Lo único que se cultiva es la maca, pero se enseñará en las universidades. Por lo menos cuando yo estudié no se enseñaba nuestros cultivos, enseñaban cultivos ajenos. Por ejemplo, el arroz era lo que nos enseñaban, el trigo, que son productos que vienen de afuera, que hoy sabemos, estos productos tienen mucho problema por la salud. Nuestros productos, nuestros alimentos, es la esperanza del mundo en el campo agrícola. En el campo de otras ingenierías igual vamos a encontrar. Por ejemplo, para nosotros, nuestra concepción para nosotros, el Chuyaruna. ¿Qué cosa es Chuyaruna? El hombre transparente, el que maneja, el que trata de que el agua siempre debe ser limpia. Nunca hemos contaminado. Tenemos toda una tecnología de la hidráulica, pero sin embargo hay que estudiar ahora en las universidades, especialmente en la UNI, para salir el ingeniero sanitario. ¿Qué han hecho ahora? Han contaminado todos los desechos de las ciudades, de los pueblos, han echado a los ríos, a las lagunas. Tal es así, por ejemplo, el lago Titicaca está contaminado, exactamente lo han convertido en caca, cuando ese lago no se llamaba tampoco caca, ¿no? Porque desde nuestros nombres, nuestra fonética, estamos tergiversando. Entonces, por eso es necesario retomar desde nuestra lengua, desde nuestra experiencia, desde nuestros lugares, ir enseñando. No es posible que primero estudiamos, por ejemplo, en geografía, los ríos del mundo y no sabemos el nombre de nuestro río. Un ejemplo que me causó a mí, me llamó la atención, el río que cruzaba por la capital de la provincia 2 de Mayo, se llamaba antiguamente Orgomayo y está en su contexto, pero le cambiaron el nombre Vizcarra y le preguntamos por qué se llama Vizcarra, tampoco saben por qué. Entonces tenemos nosotros una falta, una descoordinación total con la realidad que nos. Entonces, en todos los campos vamos a encontrar, ¿no? Y es difícil entender de afuera para adentro. Vamos a hablar en los números. Cuando yo tengo que traducir 500 a quechua, tengo un problema, ¿no? Porque no entiendo qué cosa es 500. Pero cuando yo tengo que traducir de quechua al castellano, sí entiendo, porque después de Cruzco Pachac,
viene Pichra Pachak. Entonces, Pichra Pachak, Pichra es 5 y Pachak es 100, entonces 500. Entonces, cuando pensamos en qué momento inventaron los nombres, ¿no? Es en la numeración, en la matemática. Entonces vamos a encontrar, después viene otra vez el número 6, 600, y luego vendría 700 y no 700. Viene después otra vez, regresa 800, y después viene otra vez, debería ser 900 y no 900. Entonces encontramos pues una desarticulación total hasta en la matemática, en la forma de pensar, en el campo. Esa es la interculturalidad. De repente avanzamos un poco más con las preguntas porque los minutos que nos han dado vamos a cambiarlo. Y además yo creo que está tan sencillo la diferencia entre interculturalidad y intraculturalidad. Estamos ya trabajando, ya tenemos las universidades que están enseñando en nuestra propia lengua, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, ¿no? Estamos avanzando. En el Perú esperamos que después de los institutos, después las siguientes generaciones, también tenga ya en nuestra propia lengua, hablemos en nuestra propia realidad, mejoremos. En forma particular, sin la universidad, estamos mejorando, estamos industrializando nuestros productos, 60 industrias en el Incario, que todos eran sostenibles, todos eran sanos. Ahora los productos de conservación de alimentos son cancerígenos, lo sabemos, y por eso ha aumentado las enfermedades. Eso es la intraculturalidad que queríamos plantear. Gracias. Gracias, Taita, muchísimas gracias. Un breve resumen, pero bien, ¿no? Bien tácito. La intraculturalidad, dice, es un proceso de autoconocimiento y autorreflexión cultural que permite a los grupos, a los pueblos originarios, a comunidades campesinas, a fortalecer su identidad. Seguidamente, entonces, eh, pasamos a rueda de preguntas. A ver quién quiere preguntar y quién quizás por ahí algún comentario acerca de estos dos temas muy importantes que hemos tenido. Abren su micrófono y a preguntar. A ver. A ver, hermanas, hermanos. Patricia, Yo, Ah, adelante, hermana. la hermana primero. bueno, muy buenas noches, compañeras y compañeros. Gracias, Pati, por haberme invitado. Aquí estamos Mario, Franco y yo de El Salvador. Somos pues de la nueva resistencia de esta nueva dictadura que tenemos en nuestro país, El Salvador, y quiero darles un agradecimiento muy grande y una felicitación al maestro Solís y a nuestro compañero Santiago por las presentaciones magistrales que nos han hecho. Me parece un tema sumamente importante, la educación, la descolonización, esta nueva forma de culturizarnos, me parece que es sumamente importante, que es lo que define realmente, creo yo, a nuestros pueblos, conociendo esta nueva forma de vivir. Me gustaría saber un poquito sobre cómo les es posible hacer este trabajo en esta nueva dictadura que Perú está viviendo. Me gustaría mucho escuchar un poquito sobre eso. Muchas gracias y de nuevo un gran aplauso para todas y todos. Gracias, compañera, Gracias. a las Gracias, Micaela, gracias, hermana. Gloria. Gracias, Sonia. Un gusto. Saludos a El Salvador, ¿no? Sí, Un gracias. abrazo. Gracias. A nuestros ponentes voy a pedir, por favor, su respuesta. Jorge, Santiago. Muy bien, gracias, hermana. Bueno, creo que es pertinente la consulta de la hermana. Un saludo desde la distancia hacia El Salvador.
Y en este contexto que está viviendo el país, lamentablemente con violencia por más de 500 años, los pueblos originarios hemos vivido permanentemente en este contexto. No es esta época nada más. El pueblo originario ha vivido en esta violencia permanente de exterminio, de genocidio. Y creo que hoy ya se ha visibilizado a nivel internacional con todo lo que acontece con el gobierno que estamos liderados por esta presidenta. Es difícil porque estos estados, lamentablemente, como decía en la exposición, han firmado tratados como el Convenio 169 y han implementado para su cumplimiento, para su informe a las organizaciones internacionales, pero se han olvidado de implementarlos o lo han implementado ahí y ahora, por ejemplo, como en este estado, han priorizado más darle dinero al Congreso que a los pueblos originarios. Le han cortado la beca 18 que se tenía como deuda social a nuestros hermanos y hermanas que proceden a sus hijos de pueblos originarios. Y hoy día se ha minimizado en 5 o 6 becas porque se tenía más de 100 becas para pueblos originarios. Y hoy día no se tiene. Ahora, hablar, por ejemplo, de nuestra huifala como pueblo originario, hoy día ha sido sacramentado como un congresista lo decía, eso es una tela de chifa. O decirnos que eso representa al terrorismo, desconociendo verdaderamente la herencia cultural de nuestra huifal. O sea, esta forma de discriminación hoy día en el Perú se ha visibilizado ante todo el continente, ante todos los que estamos viviendo en esta sociedad, pero que verdaderamente eso ha sido una constante de vida de los pueblos originarios. Quienes somos de la zona andina, por ejemplo, de los Yaru, un pueblo que no se entregó a los españoles, a esa invasión española, esta cultura vivió aislada, discriminada, sometida en las minas, en las haciendas, pero ahí resistió, ¿no? Y eso no es de siglos pasados, es reciente. Una obra, por ejemplo, que seguramente han leído ustedes, Manuel Escorza, en la que es una obra mundial, en la que la hacienda de una empresa minera, Copper Corporation, que había instalado una hacienda paria de ganadería, de procesamiento, se apropiaba de los terrenos de la comunidad. Y cómo nuestras comunidades han resistido, han hecho la lucha por recuperación de sus tierras. Es un acto heroico y que ha concluido en una masacre de campesinos recién hace 80 años, 60 años, recién. O recién con la llegada, por ejemplo, de este movimiento tal vez de violencia que vivió el país, muchas haciendas recién desaparecieron, porque las haciendas existieron hasta fines del 2000, de 1900, a inicios del 2000, ¿no? Existieron haciendas. ¿Cómo era para pasar por la tierra de las haciendas? Tenías que pagar el tributo con tu trabajo, o si no, violentar tus animales, ¿no? No sé, aquí el Taita debe saber con mayor evidencia. Por ejemplo, yo recuerdo de Guaraotambo, Taita. Cuando pasabas por ahí, el hacendado te quitaba tu ganado y tenías que, para recuperar, trabajar 1 o 2 días. Eso recién hace 20, 30 añitos. Te quitaba el ganado y tenías que quedarte. Y sin comer. A veces te daban ahí un manojo de coca o si no te daban ahí mote, cancha. Y con eso viví. Así hemos vivido. Y eso se sigue replicando, ¿no? Por ejemplo, en esta violencia de Estado que vivimos, nuestros pueblos originarios se les han comprometido mucho apoyo, pero termina lamentablemente en la burocracia, termina
en ese estamento burocrático, en el gobierno regional, en los municipios, pero no llega a los pueblos, ¿no? Lamentablemente esa violencia continúa, hermano, pero aún ahí seguimos resistiendo. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Eh, Bueno, me a ver, toca hablar. Taitita, a ver. Claro, yo lo vivo como mencionó, yo lo he vivido desde la infancia y cada vez me ha asombrado siempre la conducta del hombre. Han leído, han escrito a nivel mundial, Alex Carrel, por ejemplo, la conducta del hombre, la incógnita del hombre, hasta en la Biblia el rey David decía, ese hombre que por nada mató a su hermano es la base de la